Yo quiero por favor que abra sus Biblias, y si no trajo Biblia, aquí en las pantallas estará el pasaje y puede leerlo conmigo. Juan 14:15 dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros, y no nos va a dejar huérfanos. ¿Se escuchó? Míreme acá. Las Escrituras dicen que no estamos huérfanos. Hay alguien siempre con cada uno de nosotros, que Él nos va a guiar a toda verdad. Hay una leyenda americana que dice que un indígena nunca había conocido el mar. Él vivía en las montañas y con engaño lo llevaron un día al mar. Él estaba asombrado, y yo entiendo, porque la primera vez que vi el mar estaba pequeñito y me quedé asombrado de tanta agua. Y este indígena estaba asombrado de ver tanta agua, que llenó una vasija y la gente le estaba diciendo: ¿qué vas a hacer con esa vasija? Voy a llevar el agua para que la aldea pueda ver el agua que hay acá. Un poquito de agua, una vasija de agua para el inmenso mar que había. Y escuche, hablar del Espíritu Santo es como esa vasija de agua en un inmenso mar. Yo titulé el mensaje Mi mejor amigo, y yo quiero explicarle por qué somos una iglesia del Espíritu y por qué adoramos mucho al Espíritu Santo, y cómo fue que yo decidí dejarme guiar por el Espíritu Santo y decirle: yo no soy el pastor, eres tú el pastor. El Espíritu Santo siempre fue el quien guió a los profetas y a los hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Él es el que dirige esta iglesia, no soy yo, es Él. Él es el pastor de esta iglesia. Hablar del Espíritu Santo es como esa vasija. En los últimos 122 años han pasado cosas sobre la tierra sorprendentes al Espíritu Santo. Y sorprendentemente, saliendo del siglo XIX y entrando al siglo XX, empezó a agitarse el agua del Espíritu Santo. Muchos grupos empezaron a orar. Había una monjita que empezó a hacer grupos pequeños, y esos grupos pequeños les llamó aposentos pequeños pentecostales. Y empezó a ver el movimiento del Espíritu Santo y empieza a mandarle cartas al Papa. En ese entonces el Papa se llamaba León XIII. Le insistía que tenía que hacer algo con el Espíritu Santo. A finales del siglo XIX, entrando al siglo XX, una noche declara él el siglo del Espíritu Santo. En Arkansas había un grupo que estaba estudiando el movimiento del Espíritu Santo, y esa misma noche que se declara el siglo del Espíritu Santo, hay una manifestación sobre este grupo de Arkansas que eran cristianos, y cae el Espíritu Santo sobre ellos y empiezan a hablar lenguas, y empieza a haber una transformación en ese grupo que estaban estudiando el Espíritu Santo. Y entonces, hoy yo quiero explicarles algo de esto, y que Dios me ayude, porque es un tema muy, muy complicado de poder dar. Pero hay personas que tienen los dones de sanidad, hay personas que tienen el don de hablar lenguas, hay dones de personas para la oración o el ayuno. Pero el sello de esta iglesia es el Espíritu Santo. Él nos marcó acá con el Espíritu Santo. Y hoy quiero hablarles un poquito de mi mejor amigo, el apóstol Pablo. Y antes que empezáramos acá, yo reúno al grupo de alabanza y les digo: miren muchachos, quiero decirles algo, y es lo que yo les voy a comentar ahorita.
El apóstol Pablo, cuando escribe el último versículo que habla a la iglesia de Corinto, decía que la iglesia de Corinto era una iglesia que estaba muy desordenada. Pero al final, se está tocando ahí el Espíritu Santo. Al final del siglo se da cuenta que esa era la iglesia que más llena del Espíritu Santo tiene, y escribe esta frase terminando: la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y aquí es donde quiero resaltar algo: la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Pero en el siglo XX no resaltaron lo que yo quiero resaltarles el día de hoy, y es lo siguiente: Dios Padre es una persona. Jesús es Dios nuestro Salvador, quien murió por cada uno de nosotros, es una persona. Y el Espíritu Santo es un Dios y es una persona también. Los tres son solo un Dios. Es difícil de poder entender todo esto. Nací en una familia cristiana. La mayoría son músicos. Mi abuelita de parte de mamá fue pastora, y de parte de mi papá, mi abuelito era pastor. Quiere decir que yo nací en un ambiente cristiano, y sabía y reconocía que Jesús había perdonado mis pecados en la cruz del Calvario, como todo mundo lo sabemos. Pero nadie me había hablado que yo podía conocerlo, sino que yo solo sabía que había muerto en la cruz y que hacía mis oraciones y Él estaba lejos, y saber de vez en cuando oía mis oraciones y otras quizá no. En ese ambiente crecí yo. Nunca nadie me había dicho que podía hablar con alguien. Sí sabía de Jesús, sí sabía de Dios, ¿verdad? Y creo que la teología la tenía bien ya como pastor, pero la estaba aplicando mal. Y yo espero que en estos momentos de verdad el Espíritu Santo vaya tocando a cada uno de ustedes mientras que vayamos avanzando. Entonces empecé a conocer tanto al Espíritu Santo como conocía de Jesús. Y esto es lo que yo quiero hablar hoy, de eso. Cuando yo empecé a pastorear, oía del Espíritu Santo. En el año 2019 o 2018 me encontré con la persona del Espíritu Santo y empecé a leer los libros de Kathryn Kuhlman. Empecé a leer los libros de Benny Hinn. Cuando casi que acababa de sacar ese libro, leí otros libros. Charles Fiennes, del Espíritu Santo. Una vez Charles Fiennes estaba predicando y se tropezó y cayó en una persona que estaba lisiada y estaba en silla de ruedas. Y toda la gente conmocionada y enojada porque había caído encima del hombre. Y resulta que el hombre sanó, recibió su sanidad cuando Charles Fiennes se cae encima de él. Y cuando yo empiezo a leer del Espíritu Santo, cómo es Él, cómo transformó mi vida y la de mi familia, ¿verdad? Y cómo en la historia de la iglesia Él está siempre presente. Y en toda la historia al final se va quitando un velo de quién es el Espíritu Santo, poco a poco. Jesús dijo a los apóstoles, me gusta esta parte, y Jesús dice a los apóstoles: ahora mismo no lo pueden entender, pero un día el Espíritu Santo vendrá y entonces lo van a entender. Yo no lo entendía en cierta ocasión. Yo sabía que estaba el Espíritu Santo, y cuando leo esta parte de la Biblia que Jesús le dice a sus discípulos que en este momento no lo van a entender, yo me sentí identificado porque yo tampoco lo entendía. Hasta cuando el Espíritu Santo llegó a mi vida, empecé a entender todo lo que encerraba este versículo. Y hoy que me reúno con los jóvenes y les digo: mucha, el Espíritu Santo es Dios también. ¿Y lo hemos adorado como Dios o no? Escuche, el Espíritu Santo es Dios. ¿Lo hemos adorado como Dios? Mis hermanos, hoy lo adoramos como Dios. Hoy le dijimos: tú eres lo mejor.
Eres el Dios más grande. Había una atmósfera y yo sé que fuimos tocados por el Espíritu Santo porque se sentía, y aquí arriba se siente una atmósfera pesada. Si usted sube aquí, algo le puede pasar, de verdad. Aquí hay algo fuerte. Yo espero que esto esté llegando hasta donde ustedes están. En otras palabras, el Espíritu Santo es igual que el Padre, es igual que el Hijo. Todos son Dios. Pero muchas veces decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo, y entonces, como es la tercera persona, lo echamos de menos. Y a veces lo contristamos. Muchas veces contristamos al Espíritu. Y yo he tratado de siempre sacarle una sonrisa. He tratado, y yo sé que Él ha llorado conmigo. El peor pecado es contristar al Espíritu. Y míreme acá, el Espíritu se pone triste. Quiere decir que Él siente. Si se pone triste, también ha reído conmigo. También ha llorado conmigo. También se ha afligido conmigo. Porque Él siente. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no te estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y ojo con esto: no has mentido ¿a quién? Al hombre, a los hombres, sino... Entonces Pedro está diciendo el primero, le mentiste al Espíritu Santo, y ahora le dice, mira, has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro está diciendo que el Espíritu Santo es un Dios. Por si no me cree, que yo le digo que el Espíritu Santo es un Dios, y por eso tenemos que adorarlo como un Dios, honrarlo como un Dios. Y aparte de eso, no es de tenerle miedo, sino que es nuestro mejor amigo. Podemos hablar con Él, y eso es lo más hermoso, por lo cual yo lo convertí en mi mejor amigo. Pero ellos son uno. Y la iglesia entendió que el apóstol Pedro, cuando estaba hablando a Ananías y Zafira, les estaba diciendo al principio que había mentido al Espíritu Santo, y en el número 4 le dice: has mentido a los hombres, no le has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces el Espíritu Santo es un Dios. El ángel, cuando viene a hablar de María, el ángel Gabriel le dice: el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, por lo cual el santo ser que nacerá de tu vientre será llamado Hijo de Dios. ¿Quién era el Padre? Dios. ¿Quién lo engendró? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Por eso tenemos que honrarlo, por eso tenemos que venerarlo, por eso tenemos que hacerlo la mejor persona en quien podamos confiar todos nosotros. Pero hay muchos textos donde se oye y se muestra su omnipresencia. Y yo le voy a leer, si quiere lo apunta y lo estudia en casa, pero dice el Salmo 139, capítulo 1 al 10, dice: oh Jehová, está diciendo David, me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Escuche, el Espíritu Santo conoce todo de usted. Todo. Y sigue diciendo: has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Donde yo camino, el Espíritu Santo conoce mis pensamientos, conoce dónde camino. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Quiere decir que el Espíritu Santo, si el púlpito soy yo, el Espíritu Santo me rodea. ¿A dónde voy a ir si estoy rodeado del Espíritu Santo? ¿A dónde podemos ir si Él está con nosotros y antes de que yo diga la palabra Él ya la conoce? Y sigue diciendo: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu Santo Espíritu? ¿A dónde? Dice David, ¿a dónde? Ahora yo les pregunto: ¿a dónde puedes ir? ¿Dónde te puedes esconder de Él? No puedes esconderte de Él, porque Él siempre está ahí. Él es omnisciente, es omnipresente.
Él es el creador en Génesis 1:2, en Salmo 132. Job habla del Espíritu y dice: me hizo el soplo del Omnipotente y me dio vida. Salmo 103 dice que sopla con su Espíritu y somos creados. El único que tiene poder para crear es Dios. La palabra se llama bara en griego. Solo se le asigna a Dios porque Él es el creador. Dios es creador. Así que estamos hablando que Dios es el Espíritu Santo. Es para nosotros Dios. Entonces, si Él es Dios, ¿por qué no le adoramos como se debe de hacer? La adoración que se hizo hoy debería ser siempre, jueves, sábados, domingos y todos los días que nos reunamos, es porque Él es Dios. Y siempre hemos hablado, y les he hablado mucho cuando el arca iba caminando y la presencia del Señor fue tan común que Usa le mete la mano, que no debería de haberla metido, pero fue tan común que se iba a caer el arca y le mete la mano y Dios se enoja y entonces lo mata. Porque para Él lo sagrado se volvió común. Y que en esta iglesia no tiene que pasar que lo sagrado se vuelva común. Que como se puso bonito, no, estuvo bien chilero la adoración, estuvo buena la palabra, va a decir chilero. No. La presencia del Señor hace esto. Y esto es lo que nosotros tenemos que cuidar. El jueves yo decía que teníamos que guardar el fuego. El fuego, ¿cómo se cuida? Se tapa para que no se apague, se cuida. Es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidar esa presencia. Es cuidar ese fuego, cuidar esa unción que hay dentro de este lugar, en estas cuatro paredes. Así que la cristiandad definió que el Espíritu Santo era Dios. Lucas estaba hablando del empoderamiento de recibir el poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Cuando Lucas está hablando esto, Juan el Bautista también habla que vendrá una persona que los va a bautizar en espíritu y fuego, porque él bautizaba en agua. Entonces, no vamos a estar huérfanos, no tenemos que llorar. Les conviene que me vaya, porque entonces les voy a enviar un consolador. Y este consolador no solo es consolador, es abogado. Aparte de ser abogado, es consejero. Es nuestro defensor, el Espíritu Santo, que les enseña todas las cosas, que nos va a guiar a toda la verdad. Así que si Él nos va a guiar a toda la verdad es porque Él habla. Y si Él habla, yo tengo que conversar con Él, tengo que hablar con Él, tengo que hacerlo una persona amiga mía. Uno puede tratar de entender un mensaje en medio de todo, de todas las cosas, pero Él es el que guía, Él es el que te dirige hacia donde tú tienes que caminar. Así que cuando habla que creemos en la deidad y en la personalidad del Espíritu Santo, creemos que es Dios, pero también yo creo que es una persona. A mí me gusta, digamos, que saber que el Espíritu Santo es Dios. Porque cuando sé que Él es Dios, yo le digo, bueno, sí, yo sé que eres Dios, pero es mi amigo. O sea, te tengo reverencia, pero es mi amigo, yo platico contigo. Yo sé que tú puedes hacer grandes cosas a través de ti. Así que sé que cuando estemos dando la palabra usted va a salir cambiado, porque así fue como yo empecé a hacer al Espíritu Santo mi mejor amigo. Y contarle todas mis penas, todas mis angustias, y sabía que Él estaba ahí. Hablaba como hablar con un amigo. Y ese es mi mejor amigo. Si usted no sabe inglés, pues ahí dice Espíritu Santo. Aquí. Así que empezamos a hacer una amistad, una camaradería. Y eso es lo que yo quiero tratar de enseñar, que usted pueda entender, digamos, alrededor de la mesa, que llamamos a los discipulados los días viernes. Yo le digo, mire muchacha, tenemos que ser una iglesia avivada. Una iglesia donde está el Espíritu Santo. Hay cosas que pasan sorprendentes, nos llena de amor, nos da libertad, nos hace sentir cosas diferentes, ¿verdad? Entonces tiene una misión: convencer de pecado. El Espíritu Santo tiene esa misión, tiene la misión de guiarnos, tiene la misión de enseñarnos. Y en la iglesia primitiva, el líder, que fue el apóstol Pedro, en aquel tiempo era liderado por el Espíritu Santo. No era él el que hacía las cosas. Pablo igual. Y entonces yo oraba: Señor Padre, habla al Espíritu Santo, que Él sea el que me dirija. Quiero conocerlo más.
Entonces, un día yo me postré delante, le dije: Espíritu Santo, yo no soy nada sin ti. Porque en ese momento yo entendí que Él era Dios. Porque yo sabía que en mi niñez que Jesús era un Dios y que había que tenerle miedo. Y que para hablar con Él había que orar. Y que sí se sentía lejos. Pero cuando entendí que el Espíritu Santo estaba aquí, cuando Él dijo: me es necesario que me vaya, me tengo que ir. Pero cuando yo me vaya, va a venir alguien que va a estar con ustedes hasta el fin del mundo. No van a estar huérfanos, van a poder contar con Él. Cuando yo me lleve a la iglesia, el Espíritu Santo va atrás, de último, y ustedes van en medio. Entonces dije: bueno, chanfles, dije. Y me hizo un clic y dije: no. Espíritu Santo, tú eres lo primero en esta iglesia. Sin ti no somos nada. Jesús, yo sé que tú estás allá rogando para que no me falte la fe. Espíritu Santo, tú estás aquí confrontándome y diciéndome: eso es pecado, eso no. Me estás guiando y me estás hablando. Te entristeces, te pones contento. Estás conmigo las 24 horas, todos los días, 365 días del año. Y yo estoy hablando con Él todo el tiempo. Ahí empecé yo a decir: no, tenemos que honrar al Espíritu. Tenemos que estar conscientes de que tenemos que darle la honra como al Padre y como al Hijo. Ahora, un día estaba predicando lejos y predicaba del Espíritu Santo y sentía que el Espíritu Santo estaba ahí. Dije: wow, si el Espíritu Santo no solo está en Casa de Bendición, estaba predicando en esa iglesia y la unción se sentía. Y dije yo: el Espíritu Santo va conmigo. Es omnipresente, es omnisciente. Donde quiera que vaya yo, el Espíritu Santo va. Pero así como va conmigo, va con ustedes. Donde ustedes quieran, donde ustedes desean ir, ahí está el Espíritu Santo. Lo que ustedes quieran hacer, el Espíritu Santo lo puede hacer por ustedes. Porque Él tiene la unción, y la unción que pudre todo yugo. Cualquier enfermedad, cualquier liberación se puede hacer por medio del Espíritu Santo. Y cuando entendemos que es el Espíritu Santo y les haga un clic en la forma de pensar, ustedes se van a dar cuenta y las cosas van a empezar a cambiar. Porque a mí me ha sorprendido. A mí me ha sorprendido con esta iglesia. Yo no me merecía nada. Y entiendo, ese versículo para mí a veces me caía mal, pero de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Yo dije: sí, era vil. Y quizá llegué al punto del menosprecio. Y nadie apostaba ni un centavo por mí. Pero Dios me transformó. Y entonces yo te pregunto a ti hoy: ¿qué vas a hacer con el Espíritu Santo? ¿Qué vas a hacer hoy con el Espíritu Santo? Porque Él es Dios. ¿Alguna vez has conversado con Él como yo te lo estoy presentando? ¿Alguna vez le has dicho: Espíritu Santo, de verdad lo que dice el pastor, lo que él vivió, lo que él pasó y lo que ahora es por ti? Pregúntaselo. ¿Qué puedes hacer por mí, Espíritu Santo? Transfórmame. Le abría el carro al Espíritu Santo. Y en aquellos días bien difíciles, puro loco parecía. Si hubiera habido una cámara y me hubieran visto, dirán: el don Haroldo, porque en ese no era pastor, está loco. Miren el video. Va hablando solo de la clínica para el carro, le abre la puerta a alguien que saber quién es, le cierra la puerta. Y si hubiera tenido una cámara escondida, hablando con él, pues sí, esto, el otro, sí, no, así iba yo. Muchas veces llorando, pero consolado por Él. Muchas veces reímos juntos, de verdad, carcajadas. Yo le contaba chistes. Yo le decía: Espíritu Santo, sé que ese no te gustó, no te lo conté bien, pero te voy a contar otro. Así le empecé a hablar. Yo me sentía puro loco. Un día me paré en una esquina porque me quebranté y empecé a llorar. Y dije: Espíritu Santo, gracias por haberme hecho lo que soy. La gente, mi familia no creía en mí.
y me sacaste del pozo de la desesperación. Me trajiste a un lugar que yo nunca me hubiera imaginado. Y me has respaldado tanto que tampoco me lo merezco. Lo único que puedo hacer es solo ser agradecido con Él y poderles enseñar y transmitir lo que yo aprendí con Él. Que cómo fue que lo convertí en mi mejor amigo. Y yo quiero que usted ponga su corazón y le diga: Espíritu Santo, este es el día. Quiero conocerte más. Y conforme usted vaya conociendo al Espíritu, se va a dar cuenta que las cosas van transformándose y van cambiando.